Fui acribillada por el acoso moral de la flor blanca, un término que se refiere a una chica aparentemente inocente y delicada, por haber truchado en el examen, y mi primer amor me llevó a reconciliarme con ella en mi cumpleaños. Somos compañeros de clase. No es necesario enfadar las cosas tanto. En efecto, no era necesario. Entonces, tiré el regalo de cumpleaños que él me había dado, destruí todo lo relacionado con él y me retiré completamente de su mundo. Pensé que ya no tendríamos más contacto. Pero después, en un banquete de negocios, él me divisó entre la multitud a simple vista. Ante todos los presentes, mi primer amor, que era una persona muy favorecida por el cielo y un ser sobresaliente, tuvo los ojos enrojecidos. ¿Te ha divertido? Me has estado evitando durante 7 años enteros. Durante el descanso, la entrada del aula estaba llena de personas, todos se afanaban por mirar adentro. La noticia de que Lira, de la clase 3, había acusado a un compañero de trucar durante el descanso se extendió por toda la escuela. Lira estaba tendida sobre el escritorio, con los ojos enrojecidos y hinchados por llorar toda la mañana. Mucha gente se reunió a su alrededor para consolarla, pero sus ojos seguían cayendo sobre mí. Lira es la presidenta de clase. Quizás cometió un error de juicio por el bien del orden. Todos cometemos errores. Es solo un malentendido. Ella no es tan abominable, ¿verdad? Tan pronto como se dijo esto, muchas personas asintieron y miraron hacia mí. Todos estaban esperando a que yo dijera algo y consolara a Lira. Enfrenté sus miradas sugestivas y me apretó la garganta. La sensación de ser marginada volvió a invadirme. La escuela organiza las clases según las calificaciones. La clase 3, como la clase más avanzada de todo el grado, era la a la que luché por ingresar. Lira siempre había tenido una buena reputación. Era amable, entusiasta y una conocida flor blanca en nuestro grado. Normalmente, todos fingíamos ser una familia unida. Pero cuando surgió un problema real, nadie se atrevió a hablar en mi favor, yo que había ingresado a la clase a mitad del curso. Endurecí el cuello y los miré a ellos, sin querer rendirme. Es Lira quien me debe una disculpa. Justo cuando estaban a punto de decir algo más, Lira de repente me miró. Había llorado tanto que su cara estaba cubierta de lágrimas. Sé que estaba equivocada, pero realmente no lo hice intencionadamente. Lo siento. Está bien, Suki. Parecía haber sufrido un gran agravio. Antes de que pudiera decir algo, de repente se levantó y salió corriendo de la clase. Luego, se escuchó un grito fuera de la clase. Mi corazón se aceleró y yo también salí corriendo de la clase. Vi a Lira rodeada de un grupo de personas. Estaba sentada en el suelo, con la rodilla sangrando y la cabeza gacha, sollozando en silencio. Un murmullo de voces se coló en mis oídos. Los padres de Lira tuvieron un accidente de coche hace poco y ella está de mal humor. ¿Realmente tienes que ser tan agresiva? Estoy realmente harta. ¿Realmente es tan importante una disculpa? Había un espacio vacío a mi alrededor y yo estaba allí, perpleja. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Cyrus, quien acababa de salir de la oficina. Cyrus tenía hermosos ojos. Normalmente, miraba a la gente fríamente, pero hacia mí siempre había un poco de ternura. Pero en ese momento, había un evidente reproche en sus ojos cuando me miró. Inmediatamente comprendí, Cyrus también estaba resentido conmigo. Lira estaba tan emocionada que se equivocó de escalón. Cyrus se ofreció voluntario para cargarla hasta la enfermería. Lira estaba echada sobre la espalda de Cyrus y sus ojos enrojecidos y hinchados se encontraron con la mía, pareciendo llenos de orgullo. Realmente estaba orgullosa. En ese momento, me sentí como si me hubieran ver a fondo. Lira se había dado cuenta de mis sentimientos no dichos por Cyrus. Estaba extremadamente segura de que la acusación falsa era intencionada. Después de regresar de la enfermería, Cyrus vino a buscarme. La brisa vespertina revolvió su cabello corto. Se inclinó sobre el pasamanos y me miró desde arriba. ¿Es realmente tan importante una simple palabra para ti? Su tono era el mismo que siempre, sin diferencias. Pero podía sentir que él, como todos los demás, me estaba reprendiendo.
Parecía que algo me atascaba la garganta y era difícil hablar. Después de un rato, levanté la vista hacia él. No entiendo. ¿Por qué solo tiene que llorar ella y yo me convierto en la que hizo algo mal? Cyrus me miró, desconcertado por un segundo. Probablemente mi aspecto de esforzarme por no llorar era bastante cómico y la tensión en Cyrus se relajó. No hiciste nada mal. Cyrus apartó la vista. Solo creo que no es necesario hacer las cosas tan feas. El timbre de la escuela sonó con urgencia, haciendo que mi corazón se acelerara uno tras otro, sin poder parar. Estaba allí, mirando a Cyrus en silencio, y de repente se me apoderó una sensación de amargura. ¿Realmente era solo que no era necesario hacer las cosas incómodas, o había algo más? Después de la escuela, Cyrus desapareció. El asiento de Lyra también estaba vacío. Alguien me transmitió un mensaje diciendo que Cyrus tenía algo que hacer y me pidió que me fuera a casa primero. Dije débilmente sin saber cómo me sentía. En el camino, la gente caminaba en grupos de 2 o 3, charlando y riendo. Pedaleé mi bicicleta con la cabeza gacha. De alguna manera, de repente vinieron muchos recuerdos a mi mente. En el barrio viejo, el nombre de Cyrus era muy conocido. Todo el mundo sabía que, aunque Cyrus parecía tener un temperamento frío, en realidad era muy protector con aquellos cercanos a él. Siempre que discutía con alguien, Cyrus siempre era el primero en salir a protegerme, sin importar si estaba en lo cierto o en lo falso. Perdí a mis padres cuando era joven y vivía con mi abuela en el barrio viejo. Solía seguir a Cyrus por todos lados, llamándolo hermano todo el tiempo. Pero poco a poco, evité torpemente llamarlo así. Lo llamé Cyrus, usando tanto su nombre como su apellido. Cyrus cargó con mi mochila y me miró con pereza. Has crecido. Ahora incluso te atreves a llamarme por mi nombre directamente. Como si algo hubiera sido descubierto, alargué la voz con ruido. ¿Qué hermano? Solo eres unos días mayor que yo. Como si estuviera tratando deliberadamente de oponerme a él, grité a todo pulmón, te llamaré Cyrus, Cyrus, Cyrus. Pensé que Cyrus me pondría en mi lugar como solía hacer, pero no lo hizo. Se quedó allí mirándome un rato y luego dijo resignado, bueno. Ya no puedo controlarte. Luego, murmuró en voz baja, coincidentemente, tampoco me gusta el título de hermano. Cuando volví en mí, ya estaba pitch black afuera. La distancia entre la escuela y casa no era larga, pero en este corto trayecto, me volví la cabeza 108 veces como una peonza. En el camino oscuro y sombrío, no había ninguna figura familiar. Al día siguiente, Cyrus me esperó para ir a la escuela juntos como de costumbre. Parecía que nada había cambiado. Pero en el camino, no pude evitar preguntar. Pretendiendo ser indiferente, le pregunté a Cyrus por qué volvió tan tarde el día anterior. Cyrus explicó casualmente que se había demorado en algo. No dio una razón, pero pronto descubrí. Tan pronto como entré a la clase, vi a Lyra levantar la vista y sonreír a Cyrus. Buenos días, Cyrus. Por cierto. Gracias por llevarme a casa ayer. Me quedé petrificada y lentamente levanté la vista hacia Lyra. Ella sonreía hermosamente, pero nunca había pensado que la sonrisa de una persona pudiera ser tan deslumbrante. De hecho, había oído hablar de ello antes de mudarme a la clase 3. Lyra y Cyrus tenían una buena relación. Realmente quería fingir que no me importaba. Pero, ¿cómo no podía importarme? Me importaba tanto. Así que lo que Cyrus llamó algo era llevar a Lyra a casa. Apreté los labios y de repente el extremo de mi nariz se sintió doloroso y adolorido. No hablé por mi cuenta con Cyrus durante todo el día. Durante el descanso, Lyra de repente se acercó a mí. Colocó el agua caliente que había llenado en mi escritorio. Me volví y, antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un ruido de rotura. Luego, el grito de Lyra se extendió por toda la clase. Mucha gente se volvió a mirar y la clase se quedó en un extra, o silencio. La cara de Lyra se puso roja. Miró con incredulidad el vaso roto en el suelo, con la voz entrecortada. Quería disculparme por lo que pasó hace unos días. El vaso estaba roto en pedazos y el agua hirviendo se derramó en mi tobillo,
haciéndolo enrojecer. Mientras más Lyra explicaba que no lo agarró bien, más ojos se posaron en mí. Estaba demasiado familiarizada con el significado en esos ojos. Miraba a Lyra delante de mí y de repente entendí. Era el mismo truco otra vez. Odio ser acosada injustamente. En el momento en que Lyra estaba actuando de lastimada, de repente la agarré y me dirigí hacia la oficina. Deja de fingir. Ni siquiera tosé el vaso. Vamos a ver al profesor y a comprobar las grabaciones de seguridad. Lyra se quedó atónita por un segundo y su rostro se puso pálido. Sacudió la cabeza y se negó a ir. Por un momento, hubo un alboroto. Después de dar 2 pasos, alguien de repente me detuvo. ¡Basta! Me quedé rígida por completo y levanté la vista para encontrarme con el rostro de Cyrus. Era como si me hubieran vertido un cubo de agua fría sobre la cabeza. Estaba completamente helada de pies a cabeza. Cyrus no habló por su cuenta conmigo durante todo el día de hoy. Pero las primeras palabras que me dijo cuando finalmente habló fueron defendiendo a Lyra. Sabía muy bien que Lyra estaba haciendo todo esto por Cyrus. Él me miró desde arriba, con una expresión que parecía un poco impaciente y un poco desesperada. Deja de causar problemas. La clase está a punto de comenzar. Era la misma actitud indiferente otra vez. Era el mismo tono de tomar fácilmente el lado de Lyra con solo unas pocas palabras. El resentimiento que se había amontonado en mi corazón desde la noche anterior ya no podía ser detenido y surgió. Mis ojos se volvieron rojos instantáneamente y empujé con fuerza a Cyrus. Cuando levanté la vista, las lágrimas no podían dejar de caer. Cyrus, you bastard. ¿Por qué debo ser acribillada por Lyra una y otra vez? ¿Vas a decir que no es necesario esta vez? Sí, puede que no importe para ti, pero me importa mucho. Mi repentino estallido dejó atónito a Cyrus por 2 segundos. Él me miró boquiabierto, como si no esperara que reaccionara tan fuertemente. Después de un rato, su pómulo se movió y dijo con dificultad, eso no es lo que quería decir. Insistí en comprobar las grabaciones de seguridad. Lyra agarró mi mueca. Fue mi imprudencia. No molestemos al profesor con algo tan pequeño. Con este tipo de comportamiento, cualquiera con ojos podía decir que el problema no estaba de mi lado. Mucha gente que había hablado en favor de Lyra la última vez no se atrevió a hacerlo esta vez. Sequé mis lágrimas y me senté de nuevo en mi asiento, sintiéndome sumamente humillada. Cyrus me metió un pañuelo en la mano. Él me miró desde arriba. Suki, no quería decir eso. Lo ignoré. En los siguientes días, Cyrus siempre estaba a mi lado. A Cyrus y a mí rara vez nos peleábamos. Después de la escuela, me volví y me fui. Cyrus, como si finalmente ya no podía aguantarlo, de repente agarró mi Mi que estaba fría y había un extra, o brazalete delicado en ella. Era un brazalete que había mirado un par de veces más en mi teléfono. El precio era tan alto que no me atreví a mirarlo una tercera vez. Incluso Cyrus, que era de una familia adinerada, no podía obtenerlo fácilmente. Quedé parada allí, atónita, viendo a Cyrus agacharse para mirarme. No estés enojada conmigo, ¿de acuerdo? Quería quitarme el brazalete y devolvérselo sin pensarlo. Cyrus me detuvo. Originalmente quería dárselo. Es solo una lástima que es un poco temprano antes de tu cumpleaños. Todavía mantenía una cara seria. Pero sentí que mi enojo se había calmado mucho. Cuando llegué a casa, me regañé a mí misma por ser débil. Justo después de terminar de regañarme, el teléfono de repente sonó. La voz de mi tía llegó desde el otro extremo del teléfono, preguntándome cómo estaba pensando y cuándo me mudaría a una escuela cerca de ella. Miré el brazalete en mi mano y dije débilmente, todavía quiero quedarme un poco más tiempo. Después de que mi abuela falleció, lo único que me mantenía aquí era Cyrus. En los siguientes días, Cyrus nunca volvió a mencionar a Lyra delante de mí. Aún no podía perdonarla. Pensé que ya no tendríamos más contacto con Lyra. Pero en mi cumpleaños, escuché algunas noticias. Cyrus había estado yendo de compras y paseando con Lyra después de la escuela todos los días estos últimos
Mi corazón se hundió instantáneamente. El trueno retumbante resonó por el cielo. Llovió a cántaros en mi cumpleaños. Cyrus se suponía que debía recoger el pastel, pero tuvo algo urgente y me pidió que lo hiciera yo en su lugar. Quería preguntarle claramente por teléfono, pero Cyrus colgó rápidamente. Me consolé a mí misma pensando que no era demasiado tarde para preguntar cuando nos viéramos. Después de obtener el pastel y salir, me di cuenta horrorizada de que la lluvia se había vuelto aún más fuerte. Lo peor es que mi coche se estropeó. La ubicación de la fiesta que Cyrus había reservado no estaba muy lejos. Tenía un paraguas en una mano y el pastel en la otra, apresurándome hacia allí. Pero todavía me mojé mucho. Cyrus nunca me había pedido que recogiera el pastel en mi cumpleaños. Probablemente tenía algo más importante que hacer. Me mantuve consolándome a mí misma de esta manera hasta que abrí la puerta. Pero claramente, la voz de Lyra llegó desde la habitación privada. Quedé petrificada en mi lugar, escuchando su clara voz viniendo desde la puerta. Ella dijo, «Gracias, Cyrus. Llueve tan fuerte, pero todavía me prometiste venir a recogerme». La puerta no estaba cerrada. Quedé atónita por un segundo, luego miré con indiferencia hacia arriba y encontré que todos estaban allí excepto yo. Incluso había bastantes caras desconocidas. Entre la multitud, vi el rostro que menos quería ver. No era una alucinación. Lyra realmente estaba aquí. Probablemente notándome, alguien gritó y, instantáneamente, todos miraron hacia mí. Mi vergüenza quedó completamente expuesta y todos cayeron en un extra, o silencio por un segundo. Lyra también se volvió a mirar. Ella estaba parada con gracia y hermosura al lado de Cyrus, formando un fuerte contraste conmigo. El agua todavía se was dripping from my cuff. Estaba delante de todos, mojada con el pastel en mi mano, como un payaso sin lugar donde esconderse. Nunca me había sentido tan avergonzada como en ese momento. Mi cuerpo se sintió frío. Levanté la vista hacia Cyrus, con las palabras temblorosas mientras le preguntaba, ¿por qué Lyra está aquí? Cyrus no esperaba que estuviera en tan mal estado y su rostro cambió inmediatamente. Sentí que mis lágrimas se acumulaban en mis ojos, como si cayeran con solo parpadear. Levanté la vista hacia Cyrus, repitiendo mi pregunta, ¿por qué Lyra está aquí? ¿Has estado con ella estos días? ¿Fueron a recogerla y la trajeron aquí hoy? Lyra llegó limpia y seca. Pero en mi cumpleaños, yo estaba como una rata ahogada, convirtiéndome en una broma para todos. Cyrus sabía muy bien que odiaba a Lyra. Había dicho más de una vez que no quería tener más contacto con Lyra. ¿Por qué tenía que ser hoy? ¿Por qué tenía que ser cuando estaba más avergonzada? Cyrus se quedó parado en su lugar. Su pómulo se movió. Lyra dijo que quería disculparse contigo solemnemente hoy. Ella invitó a mucha gente para ser testigos e incluso preparó un regalo de cumpleaños, así que yo solo. Cyrus de repente agarró mi muñeca con fuerza. Pensé que podía aclarar el malentendido hoy. Lyra es realmente buena. No es necesario enfadar las cosas tanto. No es necesario. Siempre era no es necesario. En efecto, no era necesario. Miré a Cyrus, desprendiendo lentamente sus dedos. Entonces, me quité el brazalete de mi muñeca y se lo devolví. No hice un escándalo como una persona histérica como lo hice la última vez, ni dije nada. Algo que había estado aferrándome durante mucho tiempo, de repente no lo quería más en ese momento. No le dije a Cyrus cuando me fui. Era solo una tarde ordinaria, y le puse un punto final definitivo a Cyrus. Mi tía me ayudó con los trámites de mudanza de escuela. Ella dijo que cuando mencionó mi nombre, un chico de repente salió corriendo durante el horario de clase. Él preguntó una y otra vez a dónde me había mudado. Mi tía me preguntó si ese era un muy buen amigo. Sacudí la cabeza y dije débilmente, ya no. Mi tía no le dijo a Cyrus. Cyrus no podría encontrarme. Suki, ¿cómo puedes ser tan relajada? ¿No estás nerviosa? El jefe dijo que todos los personajes importantes del círculo vendrán a esta fiesta de cenas hoy. Fui sacada de mis pensamientos por la voz de mi colega Sunny al lado de mi oído.
La animada sala de banquetes de enfrente estaba iluminada y era extremadamente lujosa. Había pasado exactamente 7 años desde que me mudé de escuela a S.A.O. Después de mudarme, no tuve otras preocupaciones y me sumergí en mis estudios. Me porté excepcionalmente bien en el examen de ingreso a la universidad. Después de graduarme de la universidad, entré sin problemas en esta empresa. Volviendo en mí, quedé atónita por un segundo. No te preocupes. No tienen nada que ver con patanes como nosotros. ¿Todavía eres un patán? Has llegado a un puesto en solo 3 años que otros no pueden alcanzar en 10 años. Justo cuando terminó de hablar, hubo un repentino alboroto en la parte delantera de la sala. Vaguamente, parecía oír algunos comentarios sobre joven presidente Cyrus mezclados. ¿Sunny tragó saliva al lado mío, joven presidente Cyrus? Un nuevo magnate empresarial en los últimos años. Su familia es rica y su propio negocio también está prosperando. ¿Está realmente aquí también? Mi cuerpo se endureció. Como si estuviera pensando en algo, levanté la vista. Solo vi una figura alta y esguila rodeada en el medio. El traje bien confeccionado claramente era caro a simple vista. Ese perfil lateral me trajo una fuerte sensación de familiaridad. Subconscientemente, me volví y quise irme. Suki. Una voz interrumpió todas mis esperanzas de escapar. Había bastantes personas acercándose para hablar. Pero la mirada de esta persona pasó a través de la multitud y se posó firmemente en mí. Ante todos los presentes, incluso se acercó hacia mí paso a paso. ¿Te ha divertido? Cyrus me miró, apretando los dientes. Escondiéndote de mí durante estos 7 años enteros. La sala se quedó en silencio. Casi todos los ojos estaban en mí. La gente me estaba juzgando y susurrando. Todos se preguntaban cuando un empleado menor como yo se había metido en problemas con Cyrus. No tuve más remedio que volverme y enfrentar la mirada de Cyrus. Con los años, él parecía haber cambiado, pero también parecía igual. A diferencia de su juventud en aquel entonces, después de años de lucha en la sociedad, exudaba un aura intimidante. Ahora, Cyrus era alguien a quien la mayoría de la gente se acercaría a decir algunas palabras amables. Di un paso atrás para crear algo de distancia y lo miré en silencio. Después de este largo tiempo de separación, yo estaba igual que hace 7 años, sin nada que decir. Quizás mi movimiento de retroceder fue demasiado grande y Cyrus se quedó repentinamente parado en su lugar. Levantó la vista hacia mí, con el rostro feo. ¿Todavía quieres esconderte de mí? El jefe estaba parado no muy lejos, sus ojos parpadeaban como un botón de foto, con sugerencias obvias. Con los años, he tratado con muchas personas y puedo decir fácilmente algunas palabras amables y diplomáticas. Pero simplemente no quería complacer a Cyrus. Solo le pregunté débilmente, ¿qué estatus tienes que sea digno de que me esconda de ti? Con esta sola frase, las expresiones de bastantes personas en la escena cambiaron. El rostro de Cyrus también se puso un poco pálido. ¿Qué estatus? Cyrus me miró, con una mezcla de deseo y enojo. Estaba tan enojado que se rió y me preguntó en voz baja, Suki, necesito ayudarte a recordar. ¿Recordar qué? ¿Recordar cómo él claramente tomó el lado del ira en aquel entonces? ¿O recordar el Inveres sin cumpleaños en aquella fuerte lluvia? La sensación de vergüenza y amargura que había sido enterrada en mi corazón durante todos estos años volvió a surgir. Suprimí mis emociones y también me reí un par de veces. Cuando hablé, había un poco de frialdad en mi voz. Cyrus. Levanté la vista hacia él y le pregunté sinceramente, ¿quién crees que eres? Cyrus probablemente había tenido un buen tiempo en los últimos años y había sido elogiado demasiado. Frunció el ceño y la hostilidad en sus ojos era obvia. Sus ojos me miraron con furia, pero su voz estaba un poco ronca cuando habló. Di eso de nuevo. El ambiente se heló. El jefe aprovechó la oportunidad para ponerse delante de mí y me empujó sutilmente hacia afuera. El viento frío fuera de la puerta calmó mis emociones. No esperaba enojarme de nuevo por culpa de Cyrus. Sunny me persiguió y me estiró la mano para jugar una botella de agua y dijo con una expresión de preocupación, ese joven presidente, Cyrus, parecía muy intimidante hace un momento.
¿Cómo lo conoces? El sentimiento frío se deslizó por mi garganta. Dije cansada, eso es todo por esta noche. Me voy a casa primero. Ayúdame a decirle al jefe. Justo cuando llegué al estacionamiento, el mensaje de Sunny apareció. No estás aquí y el joven presidente Cyrus se fue sin mirar atrás. ¿Podría estar yendo a buscarte? Lo miré en silencio, sin intención de hablar. Pero Cyrus parecía haber sido encendido por mi mirada indiferente. Se rió ferozmente, que, después de esconderse durante 7 años, no tienes nada que decirme. Lo corregí, no me escondí. Entonces, ¿por qué te fuiste sin decir adiós? ¿Por qué cambiaste de escuela sin decir una palabra? Si no viniera a buscarte, ¿realmente decidirías no tener contacto conmigo por el resto de tu vida? Me recosté contra el auto y me reí, cosas del pasado. ¿Quién todavía las recuerda? Esta frase pareció pincharle a Cyrus. Me miró fijamente, y sus ojos se volvieron repentinamente rojos. ¿No recuerdas? Suki, ¿cómo puedes no recordar? Estas palabras fueron como un martillo pesado, golpeando a la Suki de 17 años en mi corazón. Solté una risa fría desde mi garganta, mirándole a Cyrus. ¿Por qué debería recordar? Cyrus, ¿quién crees que eres? ¿Por qué debería recordar ese estado extremadamente vergonzoso y penoso? Por supuesto, no soy nadie. La cara de Cyrus se puso pálida, y su voz tenía un toque de paciencia. Pero no te permitiré olvidar. Ya no quería insistir en este tema. Cuando me volví para irme, Cyrus me bloqueó el camino. Pensé que podía controlar mis emociones. Pero al ver la apariencia autoritaria de Cyrus, todavía no pude contenerme y le di una cachetada. Mis dedos de las manos se pusieron entumecidos. La cara de Cyrus se volvió a un lado, como si no sintiera el dolor. Dijo suavemente, ¿sabes cuánto tiempo he estado buscándote? ¿Sabes cuán feliz estaba de verte hoy? Antes de que pudiera terminar, un sonido repentino de rotura explotó en el estacionamiento tranquilo. Miré en la dirección del sonido y vi a Lyra no muy lejos. No sabía cuándo había llegado. Algo se había roto en el suelo. Lyra estaba parada allí atónita, sus ojos mirándonos fijamente, y todavía estaba sosteniendo el abrigo de Cyrus en su mano. Lyra había estado al lado de Cyrus durante todos estos años. Fueron a la misma universidad. Después de graduarse, Lyra fue a la empresa de Cyrus. Esta vez, Cyrus vino sin ella, y ella corrió por sí misma para darle una sorpresa a Cyrus. Lo miró fijamente, claramente quería llorar pero parecía contenerla con fuerza. Esta mirada coincidió con la Lyra de hace años. Retiré mi mirada y miré a Cyrus, riendo. El sarcasmo en mi risa era demasiado obvio, y la cara de Cyrus se puso completamente pálida. Lyra corrió hacia nosotros. La forma en que me miraba era una mezcla de pánico y disgusto, pero todavía forzó una sonrisa para saludarme. Dijo, hace mucho tiempo que no te veo, Suki. Te cambiaste de escuela sin decir una palabra en aquel entonces, y ni siquiera tuve la oportunidad de disculparme contigo adecuadamente. Mientras hablaba, naturalmente extendió la mano y tomó el brazo de Cyrus. Era una clara demostración de soberanía, así como en aquel entonces. A lo largo de los años, parecía que no había cambiado en absoluto. Pero esta vez, antes de que yo pudiera hablar, Cyrus de repente sacó su brazo. Lo miró fijamente, preguntándole con una voz muy suave, Lyra, te dije que si quieres continuar trabajando en la empresa, ¿es mejor que dejes de hablar tonterías? Con esta sola frase, la cara de Lyra se volvió repentinamente blanca como el papel. Pero todavía extendió la mano para agarrar la ropa de Cyrus. Cyrus, ¿es por lo que pasó la última vez que todavía estás enojado conmigo? No haré eso de nuevo. No peleemos. Hablemos de esto cuando volvamos, ¿de acuerdo? Tenía miedo de que Cyrus dijera algo delante de mí. Cyrus se distanció de ella y miró hacia arriba para explicarme. Algo sucedió en aquel entonces. Lyra salvó a mi familia, así que mi mamá la organizó para que entrara en la empresa. Deja de hablar, Cyrus. Lyra de repente corrió hacia adelante para interrumpir a Cyrus. Las lágrimas rodaron por su rostro,
no me trates de esta manera. Vamos de vuelta, ¿de acuerdo? Cyrus la ignoró y continuó terminando el resto de la frase. Yo y Lyra nunca hemos tenido ninguna relación. La explicación de Cyrus y los sollozos de Lyra penetraron en mi mente. La escena de esta reunión era tan ruidosa que me dio dolor de cabeza. Parecían haber dicho mucho, pero realmente no capté mucho. Solo recuerdo que al final, cuando tenía tanto dolor de cabeza que quería irme, Cyrus agarró mi muñeca. Sus dedos estaban apretados fuertemente. Cyrus dijo que a lo largo de los años, nunca me había olvidado. Luego me preguntó qué podía hacer para que le perdonara. Era bastante extra, ¿Cómo podía la persona por la que no me preocupaba mucho en aquel entonces convertirse en alguien tan afectuoso y legítimo 7 años después? No podía entenderlo y tampoco quería profundizar en ello. Le solté la mano y silenciosamente le susurré 3 palabras delante de él: deja de fingir. Después de crear una distancia entre nosotros, subí al auto y me fui sin mirar hacia atrás. No quería tener más contacto con ellos. Pero a primera hora de la mañana siguiente, el grupo de la empresa explotó. Una noticia impactante llegó tras otra. Maldición, ¿de quién es el gran Bentley negro del importante personaje al lado de la entrada de la empresa? Un plato de licencia que comienza con una cadena de 6. Vi al dueño. Es muy guapo. Pero su aura es un poco intimidante, así que no me atreví a mirarlo de nuevo. La última vez que el grupo estaba tan animado fue cuando la esposa de alguien golpeó públicamente a la amante. De repente me senté, mirando la pantalla, completamente despierta. Un nombre estaba a punto de salirme de la boca. Cuando corrí a la empresa, ese Bentley estaba estacionado allí de manera tan llamativa al lado de la empresa. Muchas personas alrededor estaban mirándolo en secreto y chismorreando. Pero el dueño no les importaba y les dejó mirar. Estaba recostado contra el auto con la cabeza hacia abajo, pareciendo sumido en sus pensamientos. El perfil familiar me hizo confirmar en un instante. Era Cyrus. Como si sintiera algo, Cyrus miró hacia arriba bruscamente. Me miró en silencio, sin expresión. Pero por lo general, este tipo de actitud significa que no se rendirá fácilmente. Estaba enojado de que me fuera sin mirar hacia atrás la noche anterior, así que vino temprano a la empresa a esperarme. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿De qué hablar? Me pareció gracioso. ¿Qué queda por hablar entre nosotros? Muchas cosas. Cyrus me miró seriamente. A lo largo de los años, he tenido muchas cosas que decirte. ¿Qué pasa si digo que no quiero? Cyrus me miró en silencio durante 2 segundos. Debes saber que la paciencia es lo único en lo que tengo de sobra. Lo que sea. Retiré mi mirada y entré directamente en la empresa sin mirar hacia atrás. Cyrus se quedó abajo todo el tiempo. Sunny y el nuevo pasante masculino seguían echando un vistazo hacia abajo. ¿No es el jefe joven Cyrus, está loco? No se va incluso cuando llueve. Lucas, el pasante masculino, se acercó curiosamente, chismorreando. ¿Está este tipo realmente aquí por la hermana Suki? ¿Podría ser que haya hecho algo que la haya enojado a la hermana Suki y ahora está poniendo un espectáculo de afecto? Sunny tomó un sorbo de café. Parece saberlo todo. Lucas parecía saberlo todo. En público, esto no es más que un secuestro moral. Los hombres realmente no son buenos. Sunny le dio una mirada extra. ¿No eres un hombre? ¿Cómo puedo ser considerado uno? Lucas exclamó. Nunca haría enojar a la hermana Suki. Solo me sentiría mal por la hermana Suki. Eché un vistazo hacia la ventana. La lluvia caía a cántaros. La lluvia de Otto era particularmente fría. Cyrus estaba sosteniendo un paraguas, mirando hacia la distancia. Estaba parado allí, y no podía ver claramente su expresión, pero no era difícil imaginar cómo se veía. Siempre era frío, indiferente, con un toque de terquedad. El Cyrus que solía tratar de hacer que me riera cada vez que me ponía triste era así. Una vez que se decidía por algo, pocas personas podían detenerlo. Después de todos estos años, Cyrus parecía aún más difícil de manejar. Retiré mi mirada y no dije nada.
Hasta que estaba completamente oscuro y todos en la empresa se habían ido, terminé mi trabajo extra y eché un vistazo hacia abajo. Esa persona molesta todavía estaba allí. Apagué mi computadora y me escabullí secretamente por la puerta trasera. Por la noche, Sunny creó un grupo de chat. Ella y Lucas siguieron haciendo una pregunta tras otra, determinados a sacar la historia entre Cyrus y yo. Me vi obligada a quedarme despierta hasta tarde. Después de hablar, mientras me cepillaba los dientes, el grupo de repente explotó con 999 más mensajes. Eran todas palabras de cuidado de ellos hacia Cyrus. Antes de acostarme, Lucas me envió un mensaje privado: hermana Suki, me vengué por ti. ¿Qué te parece? Lucas siempre era alguien que hablaba en grande, así que no le di demasiada importancia y solo respondí que debía acostarse temprano. Al día siguiente, Cyrus todavía no se fue. Estaba decidido a actuar descaradamente aquí. Eché un vistazo y entré hábilmente a la empresa por la puerta trasera. Poco después de que entré, hubo un repentino grito en la empresa. Incluso el jefe fue alertado. Cuando Sunny volvió de chismorrear, su rostro estaba lleno de expresiones complejas. Ese hijo de puta Cyrus. Tuve un mal presentimiento. ¿Qué hizo esta vez? Probablemente quiere agregarte en WeChat. Ignóralo. Definitivamente lo hice, Sunny se aló hacia abajo. Pero hay muchas personas dispuestas a darle tu WeChat. Bajo mi mirada, Sunny dijo con dificultad: quien le dé tu WeChat recibirá una recompensa de 100.000 yuan. Al siguiente segundo, mi teléfono vibró. Había un nuevo mensaje de WeChat. El mensaje era de un colega del departamento vecino: lo siento, hermana Suki. Ofreció demasiado. Kowtowing GIF. Mi teléfono volvió a vibrar. Había otra solicitud de amistad: es Cyrus. Pinché el puente de mi nariz, con dolor de cabeza. Antes de que pudiera digerir esta noticia, hubo otro repentino grito. Estos gritos en los últimos días parecían haber usado todas las exclamaciones que la empresa tendría en 3 os. Un automóvil deportivo vistoso se estacionó provocativamente enfrente del Bentley. La distancia entre los dos automóviles era casi insignificante. El chisme siempre es irresistible. Muchas personas estaban apoyadas en la ventana para mirar. ¿Quién es este otra vez? No sé. Oye, está saliendo del auto. Espera, ¿por qué esta persona parece un poco familiar? ¿No parece un poco como ese pasante joven rico bajo la hermana Suki? Mis cejas se movieron. Eché un vistazo más de cerca. Ciertamente, era Lucas. Después de salir del auto, Lucas se quitó los lentes de sol, midió a Cyrus, sonrió burlonamente y le dio el dedo medio. Parecía haber dicho algo, pero no era claro. Definitivamente no era nada bonito. Me picó el cuero cabelludo. Agarré mi teléfono y corrí hacia abajo. Cuando llegué abajo, los dos ya estaban peleando. Sabía muy bien que Cyrus realmente no tenía un buen temperamento. Después de años de vivir una vida lujosa, ¿cómo podía tolerar que un estudiante universitario no graduado hiciera una escena delante de él? La boca de Lucas estaba muy lastimada, con un gran moretón purpúreo azul. Se frotó la esquina de la boca, me miró hacia abajo y dijo obediente: hermana Suki, estoy bien. Incluso si fue él quien comenzó, yo me defendí. Lucas había estado en la empresa por poco tiempo y siempre valoraba su cara bonita. Sabía que estaba haciéndolo por mí, pero no esperaba que fuera golpeado de esta manera. De repente me sentí extremadamente molesta con Cyrus. Me volví y lo miré fríamente. ¿Has terminado? Incluso si Lucas dijo algo, ¿es necesario que empieces a pegar a alguien? Tan pronto como terminé de hablar, Cyrus, quien había estado atónito a un lado, lentamente levantó la vista hacia mí. Parecía que nunca se había sentido tan avergonzado antes. Su rostro no era mejor que el de Lucas, quizás incluso peor. Pero parecía no preocuparse en absoluto por la herida. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de sorpresa e incredulidad. ¿Yo empecé, pegando a alguien? Lucas soltó un suave SSS al lado mío. Hermana Suki, no estés enojada. Esta herida se curará en unos días.
no duele. Vamos de vuelta a la empresa primero. En el momento en que me volví, Cyrus de repente agarró mi muñeca. Sus dedos eran fríos y sonrió tristemente. Así que sin preguntar, ¿simplemente crees en él y asumes que yo fui el que comenzó? Le solté la mano. Si quieres hablar, podemos hablar a fondo después del trabajo. Lucas se volvió y le dio a Cyrus una sonrisa burlona. Hasta después del trabajo, Cyrus todavía estaba allí. Simplemente estaba parado allí con ese rostro golpeado, sin hacer nada al respecto, y esperó tercamente hasta el anochecer. Salí de la empresa con Lucas. Cyrus se acercó y estaba a punto de hablar cuando Lucas volvió a soltar un suave SSS. Estiró la mano y me miró. Hermana Suki, me duele la mano. Temo que no pueda manejar. Cuando Cyrus vio esta mano, su rostro suddenly se contrajo de dolor. Luego, como si se hubiera dado cuenta de algo, dio un paso adelante y me miró. Prometiste que hablaríamos. Lucas bajó los ojos. En realidad, puedo soportar el dolor. Si hermana Suki tiene algo que hacer, está bien. No tienes que llevarme a casa. Miré a Lucas. Te llevaré a casa primero. Cyrus estaba parado allí, mirándome con sorpresa. La luz en sus ojos se apagó gradualmente. En el camino, Lucas me confesó. Hermana Suki, en realidad, yo fui el que comenzó. Él me trató de esa manera antes, así que es su turno de probar la sensación de no ser confiado. Lo sé, lo miré. No uses este método en el futuro. Es una lástima dar esta cara. Lucas se quedó atónito por un momento, luego sonrió con los ojos curvos. De acuerdo. Cuando volví, estaba un poco oscuro. Cyrus estaba parado en la penumbra, sin nada a su alrededor. Por alguna razón, esta escena me hizo pensar en un animal abandonado. Pero Cyrus nunca fue mío. Lo miré. Después de hacer todo este lío durante tanto tiempo, di todo lo que quieres decir claramente. Durante el día, no fui yo quien comenzó la pelea. Cyrus estuvo en silencio durante mucho tiempo, luego de repente soltó esta frase. No esperaba que Cyrus todavía estuviera obsesionado con este asunto. Esto no es importante. Ven al grano. Es importante. Cyrus era terco con esta pregunta. Me miró boquiabierto. Suki, antes nunca te ponías del lado de los demás de esta manera. La palabra antes era demasiado antigua. Después de todos estos años, la gente cambia. Además, ahora, para mí, Lucas no es un extra, tú lo eres. Casi estaba completamente oscuro. La noche era fría. Cyrus estaba parado allí, masticando las dos palabras extra, y repitiéndolas en voz baja. Lentamente bajó los ojos y forzó una sonrisa. Cuando habló de nuevo, su voz estaba medio ronca. Pocos días antes de tu cumpleaños, después de la escuela, estaba en date con Lyra porque ella seguía viniendo a verme, queriendo disculparse contigo. Sabía que no te gustaba verla, así que no me atrevía a hacerte saber. En tu cumpleaños, Lyra dijo que ya había comprado un regalo de cumpleaños y había encontrado a mucha gente, solo queriendo disculparse sinceramente. Así que ayudé con esto. Con los años. Nunca he tenido ninguna relación con Lyra. Después de explicar, Cyrus finalmente levantó la vista. Sus ojos se posaron en mí, reflejando mi figura. Esperó en silencio mi respuesta. De acuerdo, lo entiendo, apreté mi abrigo. ¿Has terminado? Entonces, vayamos a casa. Hace bastante frío. Cyrus me miró y, de repente, estas palabras hicieron que sus ojos se volvieran rojos. Así que te fuiste sin decir una palabra durante tanto tiempo. ¿No tienes nada que decirme? Es bastante ridículo decirlo. Las preguntas que mencionó Cyrus, después de que me mudé de escuela, las pensé una y otra vez por las noches. ¿Cómo pudo Cyrus, quien era tan cercano a mí, de repente tomar el lado de otra chica que acababa de conocer? Nunca pude entenderlo y no podía olvidar a Cyrus. Así que lloré muchas veces. La presencia de Cyrus permeaba todos los aspectos de mi vida.
Siempre me decía a mí misma que todo era del pasado. Fue solo cuando ya no me importó que finalmente obtuve esta explicación pálida y impotente. No, lo miré. Has explicado las cosas claramente. Cyrus. Vamos a terminar aquí. No quiero. Cyrus de repente se acercó y me abrazó fuertemente. Sus nudillos se cerraron y su voz tembló al lado de mi oído. Parecía sentir que Cyrus estaba a punto de llorar. Dijo, Suki, después de que te mudaste de escuela S.A.O., te busqué durante mucho tiempo. Ese día, no esperaba que lloviera tan fuerte. Con los A.O.s, siempre he pensado que si no te hubiera pedido que recogieras el pastel, si no hubiera accedido al IRA, las cosas serían diferentes. Pero te fuiste tan rápido, sin darme una oportunidad de explicar. Le repliqué, fui yo quien no te dio una oportunidad, Cyrus. Una y otra vez, ¿en qué ocasión no tomaste el lado del IRA? Sí, estas eran realmente cosas triviales. Pero Cyrus, siempre has sido inteligente desde pequeño. Realmente no podías decir si Lyra decía la verdad o no. Lo siento. Aquellas cosas del pasado no volverán a suceder, la voz de Cyrus se atragantó. No me evites. S.A.O. corría a muchas ciudades, pero simplemente no podía encontrarte. Una peque, aparte de mi hombro, se humedeció. Y se sintió frío en el viento frío. Nunca había pensado que alguien tan orgulloso como Cyrus hasta los huesos lloraría. Siempre me gustaba seguir detrás de Cyrus. Cada vez que me metía en problemas, él podía ayudarme a resolverlos fácilmente. En aquel entonces, nunca parecía pensar que un día me separaría de Cyrus. Pero la realidad me enseñó que confiar demasiado en alguien eventualmente llevaría a un duro golpe. Yo había caído y dolía mucho. Me llevó muchos años olvidarlo gradualmente. Lo empujé y dije suavemente, vamos a terminar aquí, Cyrus. No vengas a buscarme de nuevo en el futuro. Los ojos de Cyrus estaban enrojecidos, su rostro mortalmente pálido y su voz tan seca que apenas podía hablar. Me volví y caminé de vuelta. Escuché una voz muy baja y suave viniendo de detrás. Estaba mezclada con dolor y tristeza. Dijo, no puedo hacerlo. Después, el Bentley ya no apareció más al lado de la empresa. Pero todas las mañanas, alguien de la floristería venía a la empresa a entregar flores. Suki, estas flores son recién cosechadas. Que tengas un día agradable. Al mediodía, también alguien venía específicamente a entregar el almuerzo. Sunny se acercó, ¿no es este nuestro restaurante favorito? Es extremadamente caro. El personal del restaurante sonrió, Suki es nuestro cliente VIP de primer nivel. Si tienes algún ingrediente favorito, puedes decírmelo en cualquier momento. No solo era este restaurante. En cada tienda en la que había estado, me hicieron cliente VIP a mi nombre. Incluso la hipoteca de mi casa actual fue pagada por adelantado por alguien. Sin pensar, sabía quién estaba detrás de todas estas cosas. Este es Cyrus. Los ojos de Sunny se abrieron wide. Después de pensar durante mucho tiempo, llegó a unas palabras. ¿Realmente es rico? Me puse en contacto con él muchas veces para devolver el dinero, pero Cyrus se los devolvió a todos. Dijo que era una compensación por su culpa del pasado. La próxima vez que vi a Cyrus fue durante el camping de entrenamiento en equipo de la empresa. El jefe dijo que habría una rara tormenta de estrellas fugaces esta noche, y el mejor lugar para verlas era aquí. A lo largo del camino, Sunny y Lucas no paraban de hablar, y me dolían los oídos por el ruido. Finalmente, cuando llegamos al destino, estaba un poco más tranquilo. Pero inesperadamente, vi a Cyrus. Estaba parado no muy lejos, con las manos en los bolsillos, parado en el viento, de vuelta a su habitual aspecto frío que mantenía a la gente alejada. El Cyrus que había llorado con los ojos enrojecidos aquella noche parecía un sueño para mí. Miró de lejos. Sonrió y me dijo, ¡qué coincidencia! Lucas, quien estaba asando brochetas, esnifó, el presidente Cyrus es realmente bueno haciendo bromas. Tu empresa está a kilómetros de aquí. En efecto, Cyrus asintió, pero la sucursal está aquí. ¿Cuándo tuviste una sucursal? La expresión de Cyrus era natural,
ahora mismo. Lucas volvió los ojos, locos. Cyrus no estaba bromeando. Su sucursal realmente se iba a ubicar aquí. Pero su afirmación de que trajo a sus empleados aquí para el entrenamiento en equipo de antemano era un poco difícil de creer. Entre esas personas, todavía había a Lyra. Sin embargo, se había controlarseado mucho. Mirando a Cyrus, no se acercó corriendo como la última vez. Cyrus se acercó por su cuenta y habló con el jefe. El jefe siempre había querido cooperar con la empresa de Cyrus, así que naturalmente no se negaría. Mientras hablaban, el tema del jefe cayó en la carga de ingredientes que Cyrus había traído. Cyrus era muy generoso. Los suministros que trajo para el entrenamiento en equipo eran el doble de los del jefe. Cyrus aprovechó la oportunidad y preguntó, ¿por qué no unirse? Será más animado. El jefe accedió encantado. Lucas esnifó, el malvado Cyrus claramente está aquí por la hermana Suki. El jefe le dio un duro golpe en la cabeza, ¿crees que no puedo darme cuenta? No hay que dejar escapar los beneficios gratuitos. Lucas le dio al jefe una brocheta quemada, ¿no la estás vendiendo? El jefe suspiró, ¿no puedes darte cuenta de que tu hermana Suki ya se ha soltado? La unión de las dos empresas realmente hizo que fuera mucho más animado. Pero lo que fuera que hiciera, Cyrus insistía en venir a ayudar. Tomó la brocheta asada de mi mano. Mientras el aceite chisporroteaba, me preguntó, ¿cómo has estado últimamente? Dije, todo va bastante bien. Eso es bueno. Mientras hablaba con Cyrus, podía sentir la mirada de Lyra fija en mí. Después, también encontró una excusa para acercarse y hablar conmigo. Pensé que había cambiado, pero cuando la sopa caliente se derramó en su mano justo como hace 7 años, me di cuenta de que no había mejorado en absoluto. Todo el mundo a mi alrededor fue atraído por el grito. La gente de las dos empresas se miraba entre sí, sin saber qué decir. Lyra probablemente quería jugar el mismo truco de nuevo, tratando de hacer que no pudiera quedarme en la empresa. Había tenido éxito en el pasado. Nunca pude encajar en la clase 3. Pero esta vez, antes de que yo pudiera decir nada, Sunny y Lucas se acercaron rápidamente a mi alrededor. Maldita sea, ¿vas a seguir así? Vamos, si quieres acribillar a alguien, al menos debes considerar la situación. Este es el territorio de nuestra empresa. ¿Es la hermana Suki alguien con quien puedes jugar a la ligera? Además, incluso si, hipotéticamente, fuera la hermana Suki quien lo hizo, te lo merecías. Un torrente de palabras salió. Las cosas no salieron como ella había imaginado. Lyra se quedó parada en su lugar, mirándolos, y las palabras que estaba a punto de decirse le atragantaron en la garganta. Con los ojos enrojecidos, volvió la vista a su propia empresa. Pero Cyrus le bloqueó el camino. La miró, con la voz fría sin un rastro de calor. Lyra, después de que vuelvas a la empresa, presenta tu carta de renuncia y muévete a otra ciudad. Tan pronto como estas palabras fueron dichas, nadie más abrió la boca para hablar en favor de Lyra. El rostro de Lyra perdió todo color. Tomé el agua fría al lado mío y se la eché sobre la cabeza. Con un chapoteo, el agua fría se derramó. Lyra se estremeció violentamente. Me miró con incredulidad. La miré y le dije con una sonrisa, esta vez realmente fui yo. Dado que querías que te echara agua tan mucho, ¿cómo no podía satisfacerte? Después de estar en el viento frío todo el día, todavía no pudimos ver la tormenta de estrellas fugaces. Cuando fui a buscar mi bufanda, estaba demasiado oscuro a mi alrededor, y me torcí el tobillo al pisar mal. Me senté en el suelo mientras el dolor punzante se extendía. Alguien en la multitud parecía estar corriendo hacia mí ansiosamente. Antes de darme cuenta, ya estaba recostada en la espalda de Cyrus. El auto no podía subir por este camino de monta. Sin decir una palabra, Cyrus me cargó hacia abajo de la monta. El aire de la noche era frío, pero la frente de Cyrus estaba cubierta con una capa delgada de sudor. Caminó apresurado, paso a paso, pero temía hacer un brinco demasiado fuerte. Así que me preguntó constantemente si me dolía durante el camino. Esa voz era la misma que la de Cyrus aquella noche. Ansiosa. Desesperada. Por un momento,
Parecía mezclarse con la voz de Cyrus cuando éramos niños, haciéndome perderme por un tiempo. Dije, no es tan malo. Pero en realidad, me dolía mucho, y no tenía ganas de hablar mucho. Cerré los ojos. Para distraerme, Cyrus habló mucho conmigo. Me contó muchas cosas de nuestra infancia, algunas que sabía y otras que no. También me preguntó si recordaba la pulsera que me dio antes de mi cumpleaños. De hecho, nunca tuve la oportunidad de preguntar cómo Cyrus sabía que me gustaba esa pulsera. Cyrus se rió y dijo que se dio cuenta la primera vez que la miré y que la había preparado durante mucho tiempo. Esa pulsera todavía estaba cuidadosamente guardada en su gabinete. Sentí un nudo en mi garganta. Lentamente abrí los ojos, miré el camino oscuro delante de mí y no dije nada. Cyrus dijo que en mi cumpleaños, cuando entré en la lluvia torrencial sin mirar hacia atrás, estaba a punto de perseguirme cuando llegó una llamada telefónica. Algo había sucedido en casa. Corrió hacia casa apresurado y estaba sumamente ocupado esos días. Planeaba venir a hablar conmigo después de terminar. En aquel entonces, sin importar lo que dijera, ya no me haría enojar. Pero cuando terminó, de repente desaparecí. Mi número de teléfono estaba bloqueado, y de repente perdimos todo contacto. Él pensó que solo estaba echando un portazo, así que compró un pastel y se agachó fuera de mi puerta durante todo un día y una noche. El pastel se derritió hasta quedar irreconocible, pero la puerta nunca se abrió. Luego, de repente un día, vio a alguien venir a la escuela a manejar mis trámites de cambio de escuela durante la clase. La mente de Cyrus se volvió en blanco, y finalmente se dio cuenta de que algo estaba mal. Salió corriendo. Rogó una y otra vez a mi tía, pero al final, mi tía no le dijo la dirección específica. Al hablar de esto, Cyrus se rió. Su voz era una mezcla de queja y culpa. Dijo que cambié de escuela sin decir una palabra, ni siquiera un adiós. Bajé los ojos, sin saber qué decir, y también intenté cambiar de tema como él lo hizo. Dije, no me des más tratamientos VIP, y sobre la hipoteca, te la pagaré lentamente. Cyrus se detuvo repentinamente en sus pasos. Sus dedos se apretaron ligeramente, y su voz era ronca. Dijo, ¿realmente no quieres tener contacto conmigo? Dije, no quiero deberle a nadie. A lo largo de los años, Cyrus me había cuidado mucho. Borremos el pasado, y nadie debe nada a nadie. Cyrus negó con la cabeza, diciendo que no quería eso. Luego comenzó a caminar hacia adelante de nuevo. El viento frío silbó en mis oídos. Sentí que las yemas de los dedos de Cyrus temblaban. Probablemente debido al dolor en mi pie, de repente mi nariz se sintió un poco ácida. Después de un momento de silencio, dije, pronto, me voy a ir de esta ciudad y me convertiré en la jefa de la empresa sucursal. Recostada en la espalda de Cyrus, sentí que todo su cuerpo se heló repentinamente. El viento era demasiado frío. Cyrus inhaló un suspiro de aire frío, y su voz se volvió repentinamente ronca. Su voz se mezcló con el viento, y cada palabra estaba acompañada de un profundo suspiro. ¿Te vas de nuevo? Dije suavemente Después de eso, Cyrus no dijo nada más. Se mantuvo en silencio, siguió caminando hacia adelante sin hablar. Cyrus me llevó al hospital y se ocupó de todo por mí. En la habitación de hospital, solo se podía escuchar el sonido de la respiración. Cyrus se sentó al lado de la cama, mirándome inmóvil, como si quisiera grabar mi apariencia profundamente en su corazón. Después de mucho tiempo, finalmente habló, preguntándome con una sonrisa, ¿cuándo volverás? Pero esa sonrisa se veía tan forzada. Dije, ¿quién sabe? Tal vez. Si las cosas salen bien, tal vez nunca vuelva. La nuez de Adán de Cyrus se movió hacia arriba y hacia abajo. Había una tristeza en sus ojos que nunca había visto antes. Entonces, podemos vernos de nuevo. Enterré mi cabeza en la manta y me negué suavemente con la cabeza. Probablemente no. En cuanto dije eso, la luz en los ojos de Cyrus se desvaneció completamente en la oscuridad. Bajó los ojos durante mucho tiempo. Luego forzó un débil de acuerdo desde su garganta. Estaba nevando el día en que me fui de esta ciudad. El aire estaba lleno de un frío helado.
Sabía que Cyrus había estado no muy lejos de mí. La dependencia es algo aterrador. Me había caído una vez, y fue una experiencia dolorosa. Desde que elegí irme en aquel entonces, nunca pensé en reconciliarme como si nada hubiera pasado. La idea de que un espejo roto se restaure a su estado original es demasiado irrealista. Nunca quiero ponerme de nuevo en la lluvia torrencial de mis años de adolescencia. Agarré mi maleta. Caminé hacia adelante paso a paso. Y nunca miré hacia atrás. Fin del texto completo.